Buenas tardes o buenos días, depende de dónde os encontréis. La primera parte de este curso, elaboración, documentación, escritura y defensa de una tesis doctoral en humanidades, primera parte, primer módulo, y nos hacíamos una serie de preguntas y hicimos una introducción acerca de la importancia que significa ser doctor y de la necesidad de abrir un diálogo social sobre ese importante acontecimiento que nos va a llevar a la más alta titulación desde el punto de vista académico. Sí que es cierto que fui a presentar y compartir pantalla y se me olvidó compartir pantalla, pero como no tengo a un interlocutor que me diga, no estás presentando, pues ahí se ha quedado. Si lo puedo arreglar bien y si no, he preferido pasar al siguiente bloque, porque si no me iba a eternizar. Y me daba también mucho coraje repetir otra vez. Bien, a ver, estamos aquí. Os recuerdo para este curso una página web que ya lo dije, pero no lo vimos, que si tecleáis en San Google UCM Escritura Académica, pues, y pincháis, ahí tenéis una serie de módulos de una web que nos complace compartir con todos vosotros, quienes somos normativa acerca de la tesis doctoral, normativa que es muy parecida en la mayoría de las universidades españolas, europeas y americanas, pues cambia en cierta medida. Tenemos también otro módulo de los gestores. Ya os comenté que en una tesis doctoral tenemos que mencionar, utilizar, conocer los gestores bibliográficos y del conocimiento. Y el módulo que vamos a abrir hoy, que es el de la arquitectura académica. El siguiente era el de la documentación, la escritura, una serie de materiales, una serie de ejercicios. Tenéis ejercicios y también la resolución de esos ejercicios. Esperamos todo el equipo que os ayude para llevar a buen puerto la tesis doctoral. Bien. La primera parte, el primer módulo, porque lo que vimos ayer o en la grabación anterior se trataba más bien de una introducción de qué significa ser doctor y qué tipología de tesis doctorales existen. Hicimos una revisión muy general, ya que el contenido lo tenéis aquí en la web Escritura Académica. Poner sobre el tapete en arquitectura física y conceptual cuáles son los principales ingredientes de un trabajo de investigación. Tener presente lo que se está investigando, lo que se quiere descubrir o describir, lo que se espera comprender al terminar la investigación, porque lógicamente hay diferencias entre un trabajo de análisis literario, de un trabajo argumentativo, de un trabajo de posición, de un trabajo descriptivo. Pero independientemente del tema elegido, de la metodología elegida para elaborar mi tesis doctoral, está claro que hay una arquitectura física y conceptual. Y también os comenté, con independencia de la temática, del área del conocimiento, nosotros vamos a emplear una serie de locuciones y abreviaciones, fundamentalmente latinas, que son internacionales y que dan suntuosidad, elegancia y significado a mi tesis doctoral. Esto es un tema interesante. Bien, vamos allá. Elementos de esa arquitectura física y conceptual. El asterisco significa que voy a abrir ventanitas. Ahora que sí que estoy presentando, ¿no? Está compartiendo la pantalla, menos mal. Bueno, cubierta, portada, portadilla, vamos a ver qué significan estos temas. Importancia del título en una tesis doctoral, muy importante, en un artículo, en cualquier obra es muy importante. El tema de la dedicatoria o agradecimientos y los textos diversos. Vamos a abrir algunas ventanas. Bueno, en la Universidad Complutense de Madrid dice, es norma explícita. Agradecimientos y dedicatorias. Índices varios, si los necesito. De abreviaturas, símbolos, ilustraciones. Descripción de los capítulos,
conclusiones, bibliografía y anexos. Veremos si todos son necesarios, porque tal parece, pero no todos son necesarios e imprescindibles. Bueno, el tema de la cubierta no voy a insistir porque es una norma explícita que podemos localizar. Es el sentido común. Los elementos informativos que debe contener es, ahora se puede poner el escudo de mi universidad, el título en castellano y en inglés, por ejemplo, los nombres y apellidos del autor que hace la tesis y el centro en el que se ha presentado la tesis. Esta es una manera. También deberíamos de poner la fecha. Tenéis aquí unos ejemplos, en casi todas las universidades es lo mismo, universidad, facultad, logo, título, autor, tesis doctoral hay algunas otras menciones, por ejemplo, memoria para optar al grado de doctor. Si vais a ePrints, pues ahí tenéis tesis doctorales y entonces, pues bueno, simplemente es prestar atención a lo que hacen otros. Importancia del título. El título, o cómo vender mi trabajo, es fundamental. El título debe ser, ahora haré un resumen en cuanto a reglas, normas y cualidades, debe ser corto y claro, debe expresar inequívocamente aquello de lo que trata mi investigación, porque estoy en una tesis doctoral, debe contener palabras clave, conceptos clave, debe marcar, sería interesante marcar, si es posible, el marco espaciotemporal que comprende, debemos poner mucho cuidado en que las expectativas que genera correspondan evidentemente con el contenido y con los objetivos de la investigación, ya que de no hacerlo pues sería contraproducente. Y vamos a ver algunas normas o cualidades. Titular bien no es fácil. El título debe ser, bueno, breve, corto, conciso, claro, exacto, sugerente. Debe ser adecuado, de manera que el lector sepa con el título de qué trata la investigación, cuál es el alcance de la investigación del trabajo. Debe expresar sin ambigüedades la aportación del trabajo. Debe ser fidedigno, en tanto cuanto debe referirse al tema que se trata. Debe ser comprensivo. El título abarca de lo que trata el trabajo. Y el siguiente tema, concreto. ¿Concreto en qué sentido? Porque en filosofía, en humanidades, la palabra concreto, pero es que yo me muevo en el terreno abstracto. Bueno, concreto significa que no valen títulos como el concepto de infinito, el problema de la libertad, el pensamiento de Foucault, el problema de la dignidad. Vamos a ver, el problema de la dignidad, ¿en qué época? Bueno, en el Renacimiento. Vale, estupendo. ¿Y en qué autor o autores? En Pico de la Mirandola. ¿Pero en qué obra de Pico de la Mirandola? Sobre la dignidad humana. ¿Y qué vas a hacer con esa obra? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿De acuerdo? O sea, que vamos bajando, bajando, bajando. Para llegar a algo sobre lo que voy a investigar. No puedo hacer una tesis generalista, compilatoria, que es muy sugerente, muy gratificante, pero muy peligrosa. El título debe ser informativo, con lo cual no valen expresiones como os pongo aquí. A propósito de algunas consideraciones sobre, contribución al estudio de, revisión sobre, en torno a, en fin, todas estas palabras fuera porque no nos van a llevar a ningún sitio. Tienen que ser el título corto, claro, palabras clave, conceptos clave, marco espacio-temporal, pero no en torno a reflexiones sobre qué es eso. En el título no conviene, porque esto depende del área de conocimiento, depende de la temática, no conviene utilizar abreviaturas, siglas, fórmulas, no conviene. No conviene utilizar signos perturbadores, interjecciones, llamadas de atención. ¿Existe el concepto de ser en Aristóteles? Bueno, y ya os digo de antemano, ni siquiera en la redacción de mi tesis doctoral conviene. Existe preguntarme, hay giros lingüísticos en nuestra lengua más enriquecedores. Estamos en una tesis doctoral, estamos en un trabajo académico, estamos con un género literario muy determinado. ¿Existe el concepto de ser en Aristóteles?
convendría preguntarse si existe el concepto de ser en Aristóteles. Hay que cuidar mucho la sintaxis, evitar las interpretaciones erróneas, lógicamente. Bueno, y se deben perdón, evitar los títulos que más bien sean la conclusión del trabajo. Y en cuanto al subtítulo, que suele haber en las tesis doctorales, el título y el subtítulo deben ser coherentes entre sí. No vale, ¿esto qué es? Ahora el subtítulo, ¿de qué va? El título debe contener un subtítulo siempre y cuando no distraiga la atención, siempre y cuando no haga difuso el título, no haga difuso el objeto de la investigación. Hace un buen título. La educación infantil, pues vamos a ver, no es el título más adecuado. La educación infantil a través de la historia, pues lo veis que tampoco... ¿Qué hago yo con esto en una tesis doctoral? La educación infantil en España. Bueno, nos vamos acercando en España. La educación infantil en España, ¡uy, va! 1900-1936. Vamos avanzando. Y un poquito más, porque esto nos puede llevar muchos años. La educación infantil de la mujer en España, en las instituciones religiosas, 1900-1935, por ejemplo, pues ya nos vamos acercando a un mejor título. Bien, el título de tesis doctoral, según la normativa explícita, dice, el título de la tesis inscrita deberá coincidir exactamente con el que aparece en la documentación y en los ejemplares que deposite. No podrá exceder de 200 caracteres. Y yo me pregunto, ¿con espacio? ¿Sin espacio? Bueno, para cualquier modificación o iniciar los trámites deberán estar abonadas las tasas de tutelas correspondientes a todos los cursos académicos desde que la tesis fue inscrita. Hemos dicho algo. Dice, bueno, título y subtítulo, la fuente es Ramón Soriano, es el enunciado del trabajo de investigación, conviene que el título sea adecuado, de manera que el potencial lector sepa a través del título de qué trata y cuál es el alcance de la investigación, debe ser fidedigno, comprensivo, y título y subtítulo deben ser coherentes entre sí. Esto lo hemos dicho hace un momento. El tema de la dedicatoria. En la tesis doctoral nos dicen páginas de dedicatorias y agradecimientos. Entonces, hay muchas personas que se ven obligadas a poner páginas y páginas y páginas de dedicatoria. Al perrito que me acompañó todos estos años. Al conserje, que resulta que cuando llegaba de la facultad me decía, ¿cómo va la tesis? ¿Cómo va el trabajo? A mi abuela, a mi abuelo, uno se ve obligado, esto es como las bodas. Si invito a este, no, tengo que invitar al otro. Bien, imaginaros, hay incluso páginas web que se dedican a llamar la atención sobre este tema de los agradecimientos. Estamos en un trabajo académico, estamos en una tesis doctoral, con lo cual el tema de los agradecimientos deben ser, desde mi punto de vista, algunos personales efectivamente, pero sobre todo agradecimientos académicos. Por ejemplo, si yo he tenido una beca, si he tenido recursos materiales, si he tenido asesoría especializada, si he tenido estancias en el extranjero que me han permitido avanzar en mi tesis doctoral, si he accedido a accesos privados y la familia pues, me ha acogido, me ha enseñado cartas, etcétera, etcétera. O quizá la simple brevedad de un nombre. A mi madre, a mi padre o a una determinada persona. Textos diversos. Es propio en una tesis doctoral, porque una tesis doctoral no me ponen 2 páginas, 5 páginas, 25.000 caracteres, como pues suele ser en TFG o TFM. Tesis doctoral es algo bonito, es algo suntuoso, es algo elegante. Y los textos diversos dan suntuosidad y elegancia a mi tesis doctoral. Pero como veis ahí, no se trata de empapelar la tesis doctoral con portadillas. Portadillas son aquellas páginas en las que yo pongo un texto, yo pongo un título, yo pongo algo para hacer un guiño al lector.
Recordar que las portadillas cuentan, pero no se numeran físicamente. Pues bien, imaginaos que yo quiero poner un guiño, una frase, un aforismo, como antesala a una parte de mi tesis doctoral, y lo coloco, por ejemplo, en una portadilla. Y en una portadilla, en el centro, pongo ese aforismo, ese párrafo. Normalmente, esos párrafos se colocan en párrafo, en bandera. Párrafo en bandera a la derecha, párrafo en bandera a la izquierda. Párrafo en bandera a la derecha es aquel que justifica a la izquierda y hace bandera a la derecha. Párrafo en bandera a la izquierda es aquel que justifica a la derecha y hace bandera a la izquierda. Es un guiño al lector para indicarle que es algo que está relacionado con el capítulo, con la parte correspondiente, pero que no voy a analizar como un texto que yo sí que cito y cito de manera correcta. Esto podría poner Nietzsche, así habló Zaratustra, y ya está, no tendría por qué poner a pie de página la referenciación exacta ni el traductor. Son guiños. Estos textos podrían ir en portadilla o pueden ir al principio de un capítulo, ¿de acuerdo? Con interlineado sencillo, no de 1,5, o con tipo de letra, con una numeración tipográfica diferente a la 12 puntos, que sería lo adecuado a lo largo del texto que viene a continuación. Resultan muy interesantes los textos diversos. Y luego viene el cuerpo del trabajo. En el cuerpo de trabajo tenemos el índice, ahora vamos a ver, índice de abreviaturas, siglas y acrónimos, el resumen, asterisco, la introducción, el desarrollo, cuerpo central, las conclusiones, la bibliografía o, ¿por qué pongo esto? Lo veremos, referencias bibliográficas y apéndices o anexo, también lo vamos a ver. El índice. El índice puede ser algo accidental, pero también puede ser algo sustancial. Podríamos decir que es la mejor señal de urbanidad del autor con los lectores. Esto es como cuando entras en una casa, aunque ahora las casas han cambiado, pero si entras en una casa y hay un descansillo, una pequeña salita, pues es mejor que si entras y ¡pum! Y está todo el mundo tirado en el sofá. Pues el índice es crucial para llamar la atención. Hasta tal punto es importante el índice que puede transformarse en aparato crítico. Aparato crítico, lo veremos en el segundo módulo, es citas, referencias, investigación, guiños que dan el nutriente de mi tesis doctoral. El aparato crítico es crucial en una tesis doctoral. Pues el índice puede ser un índice sin más, o puede ser tan interesante, estar tan bien hecho que el lector diga, es que es digno de aparato crítico. Está simplemente con un vistazo al índice, el lector sabe que es una investigación importante. Bueno, el índice lo podemos hacer con el Word, lógicamente, con lo cual pues, nos aguantamos con lo que dice el Word, y objetivos del índice, pues sobre todo, el índice enuncia los temas, los asuntos, es importante. Hay que hacer una jerarquización, no es lo mismo la parte que el capítulo, no es lo mismo el capítulo que el subcapítulo, no es lo mismo el subcapítulo que el apartado. Con lo cual sería interesante, aunque no lo hace el Word, establecer una estética tipográfica, que el lector sepa que es una parte, que es un capítulo, o es un capítulo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, uniformidad. En el sentido siguiente, resulta que mi tesis doctoral tiene, imaginaros, 3 partes. Y la primera parte tiene un capítulo. Y la segunda parte tiene 10 capítulos. Y la cuarta parte tiene 3. En fin, uniformidad, proporcionalidad. Exposición sintética del curso lógico del discurso, eso es el índice, bien estructurado, adecuadamente paginado y decir, pues sí, claro, no lo hace el Word, a veces no sé qué pasa, pero no está adecuadamente paginado. Debe reflejar claramente el discurso expositivo del trabajo y su unidad interna para convertirse efectivamente en aparato crítico. Y me encanta esta frase de Carreras Panchón. Fijaros si es importante el índice, o sea que podemos hablar de la tesis doctoral de cada uno de los ingredientes y darle la importancia que tiene. Un testimonio concluyente de la metodología investigadora.
debe facilitarlo. No sé si lo tengo a continuación. Bueno, ahora lo miro. Índice o sumario. En algunas universidades, por ejemplo, en la UNED, presenta un índice al principio y un sumario después. Bueno, porque en general suelen ser tesis con muchos epígrafes, muchos. Entonces, un índice que debe tener 2 páginas, 3 páginas, pero un índice con 10 páginas no es normal. Con lo cual se presenta un índice con los apartados generales, las partes y los capítulos, y luego se hace un sumario con todo eso, pero ya en párrafos determinados con su página a continuación. Con lo cual el lector pues, localiza todos aquellos epígrafes que yo he ido desarrollando a lo largo de la tesis doctoral. Otras normas. Esto en humanidades no se suele hacer, aunque en otras universidades y facultades y áreas de conocimiento sí. Y es que hay normas que nos dicen que no debemos de utilizar los números romanos. Y nosotros en humanidades llevamos mucho tiempo utilizando para las partes 1, 2, 3, 4 números romanos. Y para los capítulos, capítulo 1 y ponemos el título. Capítulo 2 y ponemos el título. Bien, hay esa norma ISO, que es UNE también, que nos recomienda eliminar la palabra parte, la palabra capítulo, que ya con uno punto ya se sabe que es capítulo. Y además que si puedo evitar los números romanos, mejor. Bueno, y si puedo eliminar esa palabra de parte, esa palabra de capítulo, mucho mejor. No se suele hacer en otras facultades, sí, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Información, en documentación sí se suele hacer, 1, 2, 3, 4, incluso la introducción tiene 1 y el 2 es el capítulo 2, pero considerado el capítulo 1, que es la introducción. Bueno, bien, y luego está el índice de abreviaturas, siglas y acrónimos, que es el que continúa al índice general o al índice de contenido. Ahí tenéis un confer, CF. Nietzsche o Descartes. Por ejemplo, yo voy a utilizar una abreviación que ya es habitual y considerada científica de las obras de Descartes, ¿no? DM equivale a discurso del método. Z equivale a así habló Zaratustra. Ya son universales, son habituales en el ámbito científico, pero es una diferencia hacia el lector decirle que a continuación las obras de Descartes serán AT625 equivale a la edición de Adam Tannery, 6 el discurso del método y 25 la página, y 3 la línea, por ejemplo, ¿no? O sea, que hay un índice específico de obras que yo voy a abreviar y que ya se lo digo al lector. Unas abreviaciones o unas siglas o unos acrónimos, porque a continuación ya desde la introducción se va a encontrar el lector con esas siglas, acrónimos o abreviación de las obras de los autores correspondientes. Bueno, en cuanto al índice, la introducción, el desarrollo, la conclusión, los apéndices, el tribunal de mi tesis doctoral va a tener cómo evaluarlo. Es decir, que yo evalúo el índice según unos parámetros. El índice está bien estructurado, el índice está adecuadamente paginado, el índice refleja claramente el discurso expositivo del trabajo y su unidad interna. Bien, pero resulta que hay un índice de abreviaturas, siglas y acrónimos que nunca deben de figurar en un índice, porque son internacionales, son de ámbito científico y nunca debo de poner esto significa esto o lo otro. Lo vamos a ver en el siguiente vídeo, ese índice de abreviaturas, siglas y acrónimos que nunca deben figurar en un índice, pero que debemos de manejar y utilizar con generosidad porque demuestra, por nuestra parte, un conocimiento de las técnicas de investigación científica. Nos vemos dentro de un momento.